Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Inés y ahora mismo soy médica residente y como muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo, me imagino que la mayoría, también me he presentado al examen MIR. Puede que estéis viendo este vídeo antes del MIR o después del MIR, pero bueno, seguro que os interesa todo el tema MIR y sobre todo lo que vamos a hablar en este vídeo, como habréis podido ver en el título, el famoso post-MIR. ¿Vale? En este vídeo un poco la idea es hablar sobre esas fechas claves del post-MIR, que yo creo que, o sea, yo al menos cuando el año pasado me presenté al examen MIR, no encontré esta información por ningún lado, me escribís mucho por Instagram, por TikTok, ¿vale? Incluso en comentarios de YouTube, preguntándome un poco por las fechas del post-MIR, de cuándo salen las notas, cómo es, ¿vale? O sea, no sé si muchos de vosotros a lo mejor estáis igual de perdidos que yo, y lo sé, ya os digo, por todo el tema de los mensajes, pero yo no tenía ni idea de que había un periodo de impugnaciones, de que si la plantilla primero provisional, luego definitiva, las notas provisionales definitivas, o sea, es como algo que realmente nadie te cuenta y que intentas buscar información en internet y hay muy poca información, no te quedan las cosas muy claras, ¿vale? Entonces un poco la idea con el vídeo es esta, ¿vale? El vídeo seguramente me conozco y con todo lo que os tengo que contar seguramente va a quedar un vídeo largo, ¿vale? Al principio del vídeo os voy a contar lo que yo creo que son los momentos claves del post-MIR y con las fechas que tuvo en el año del MIR 2022, ¿vale? Y bueno, también tengo aquí mi vasito de agua porque seguro que me va a hacer falta. Y nada, pues eso, os voy a contar primero lo que serían las fechas para que os hagáis un poco la idea. Nuestro examen, ya vais a ver, ¿vale? Que lo tengo todo aquí apuntado para que no se me olvide, fue el día 29 de enero, ¿vale? El vuestro de 2023 está siendo el 21 de enero y si veis esto en futuros MIRES, pues un poco tened en cuenta la diferencia de días que hay para más o menos ajustarlo, ¿vale? Dentro de que os voy a ir contando que ya veréis que hay un límite de ciertas cosas, por ejemplo, la lista de resultados con el número provisional tiene que salir como máximo un mes después de haber realizado el MIR, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas como que existe en una normativa, pero pues ya sabéis que cada año lo hacen un poco también a su manera. ¿Vale? La intro, eso no quería que me quedase muy larga, pero para que un poco entendáis esto, ¿vale? Y bueno, seguro que os lo han dicho ya, que el post-MIR es una época que yo creo que es bastante dura, ¿vale? O sea, creo que es una época dura, te salga bien el MIR o te salga mal, pero bueno, no sé si estáis viendo esto antes de hacer el MIR, después, cuando sea, ¿vale? Pero recordaros que os tenéis que felicitar porque habéis hecho un gran trabajo, sea cual sea el resultado, ¿vale? Felicitaros por todo lo que habéis hecho. El MIR no es el examen más justo del mundo, todos lo sabemos, y ya os digo que el post-MIR es una época que yo creo que viene bien tener esta guía que os voy a hacer ahora, ¿vale? No sé si me va a quedar tan bien como me imagino en mi mente, pero bueno, ya os digo que es un vídeo que a mí me hubiese gustado ver porque te quedas un poco perdido y ya os digo que aunque te haya salido bien el MIR, te haya salido mal o lo que sea, tienes un montón de dudas, hay un montón de incertidumbre y al final son como 3 meses, que es como el típico verano que al principio a lo mejor te lo empiezas a pasar bien, que hay gente que a lo mejor directamente ya no, porque está con muchas dudas y tal, pero que luego se te empieza a hacer muy largo y quieres que se acabe ya, ¿vale? O sea, es como un poco la sensación del post-MIR, ¿vale? Y luego ya si encima tienes dudas con la especialidad, dudas con el destino, me separo de mi pareja o no, me voy fuera de casa o no, priorizo la especialidad o la ciudad, ¿vale? O sea, puedes tener un montón de cosas de repito el MIR, no lo repito, ¿vale? O sea, el post-MIR de verdad que es un mar de dudas y muchas veces, pues eso, las academias tienden a desaparecer, ¿vale? Y no te van dando como esta información, sino que de repente te dicen, han salido las notas, no sé qué, pero no te dicen un poco cuáles son los pasos, ¿vale? Entonces, después de haberos dado todo este rollo, ¿vale? Que yo pretendía que me durase como un minuto y ya me he pasado de tiempo, os voy a hablar un poco de lo que yo creo que son las fechas claves del MIR. ¿Vale? Lo primero, fecha clave del MIR, del post-MIR, ¿vale? Sería el día de la fecha de examen. En nuestro caso, la fecha de examen fue el día 29 de enero. ¿Vale? Luego, otro momento muy clave del post-MIR es el momento de meter la plantilla, ¿vale? Luego voy a ir entrando en cada uno de los puntos. Meter la plantilla es algo que me habéis preguntado muchísimo de dónde se mete, es mejor meterlo en todas las academias, no tal, todo esto lo vamos a hablar ahora y desde cuándo se puede meter, voy a empezar primero, ya os digo, por las fechas, se puede meter desde el día siguiente, ¿vale? O sea, nosotros la pudimos meter desde el día 30 de enero. Vosotros que hacéis ahora el examen el 21, pues desde el día 22 ya podéis empezar a meter las plantillas y van a estar corregidas, ¿vale? Ahora entro en esto y os cuento. Luego, algo también clave del post-MIR es el tema de las estimaciones,
¿vale? Ahora entraremos un poquito con eso, ¿vale? Las estimaciones son las estimaciones que hacen las plataformas de las diferentes academias, que tenéis 4 en AMIR, PROMIR, CTO y MIR Asturias, ¿vale? Ya os contaré ahora un poco cuál es mejor, cuál es peor, cuál se acercó más, dónde yo lo metería, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso ya, esas estimaciones empiezan a aparecer desde el día después del MIR, o sea, en el momento en el que tú metes la plantilla te aparecen esas primeras estimaciones, ¿vale? Luego hay otras cosas que también hacen estimaciones, como por ejemplo el blog de Gangas MIR, ¿vale? Que el año pasado supuestamente ya se había retirado y al final volvió a aparecer, y bueno, en mi caso no se pareció tantísimo como habían dicho, o sea, hubo una diferencia como de 400 puestos, pero bueno, ahora os cuento esto más en detalle, pero que sepáis que más o menos hay como estos 5 sitios para que te estimen tu número en función de los resultados, ¿vale? Después de todo esto llega el momento, también que es un momento realmente clave, ¿vale? Que es cuando sale la plantilla oficial del ministerio, que es una plantilla provisional. Yo esto no sé por qué pensaba, o sea, nadie nos había dicho nunca nada, entonces yo pensaba que la plantilla oficial tardaba un montón en salir y demás. La realidad es que salió el 1 de febrero, ¿vale? Y os recuerdo que nosotros hicimos el examen MIR el 29 de enero, o sea, hay muy poquitos días hasta que sale la plantilla oficial, ¿vale? Luego ya os digo que me voy a detener un poquito en esto, ¿vale? Porque el día que sale la plantilla oficial de verdad es un día importante, ¿vale? Porque vais a ver que cuando ahora entramos en ello, cada academia, aunque tú lo puedas meter al día siguiente, ¿vale? Cada academia, pues sus profesores lo corrigen, entonces hay muchas preguntas que ni siquiera los profesores de las distintas academias están de acuerdo, ¿vale? Entonces las netas pueden cambiar al principio. En el momento en el que sale la plantilla provisional, teóricamente ya todas las academias, en todas las plataformas, os van a salir que tenéis las mismas netas, porque son las respuestas del ministerio. ¿Qué pasa cuando sale esa plantilla? Que obviamente abren el plazo para las impugnaciones, ¿vale? Luego os explico todo, no os agobiéis, pero bueno, el plazo para las impugnaciones en nuestro MIR se abrió del 2 hasta el 4 de febrero, ¿vale? O sea, la plantilla salió el 1 y las impugnaciones serán 3 días, el 2, el 3 y el 4 de febrero. Una vez que uno envía las impugnaciones, que ahora entraré más en detalle en esto, pero las impugnaciones las tiene que enviar cada persona a nivel personal, ¿vale? Las academias te ayudan a buscar bibliografía, etcétera, pero si tú no envías la impugnación, pues no cuenta, ¿vale? Como una cosa impugnada, por más que la academia te haya dicho que hay que impugnarla, tiene que ser cada uno de nosotros a nivel personal, ¿vale? Después de esto sale la plantilla oficial definitiva del ministerio, ¿vale? Esto no se cambia, saldrá pues con las impugnaciones que sean, ¿vale? Es verdad que en medicina últimamente en el MIR la verdad es que no están impugnando muchas preguntas, ¿vale? Aunque hay muchísimas impugnables y de verdad que va a llegar este momento y os va a dar rabia porque vais a decir, jo, si esta la quería impugnar todo el mundo y han impugnado una que nadie votó para impugnar y seguro que nadie la ha impugnado, o sea, van a pasar cosas de estas, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que al final va a contar, seguramente ya os digo que muchas de esas preguntas igualmente estén mal, serían impugnables, pero así es la vida, el ministerio elige las preguntas y ya está, ¿vale? Entonces esta plantilla oficial definitiva salió el año pasado el 15 de febrero, ¿vale? Para que os hagáis un poco a la idea. Entonces, con esta plantilla definitiva ya todo el tema de estimaciones, tal, no sé qué, se supone que ya pues va siendo cada vez más fiable, la gente va metiendo más datos, ¿vale? Ahora entraremos en eso. Luego llega el momento en el que sale el PDF con las notas provisionales, ¿vale? Las notas provisionales me refiero ya al puesto provisional. Entonces sale una lista en un PDF con todos los nombres de todo el mundo que se ha presentado y te pone pues todo, la media, las preguntas acertadas, las falladas, las en blanco, no sé qué, y al final te pone el puesto, ¿vale? Esta lista el año pasado salió el día 22 de febrero. Como os he dicho, se supone que hay una norma de que hay un máximo de un mes desde el momento del MIR hasta el momento de salir las notas provisionales. Es decir, que en vuestro caso, que hacéis el examen el 21 de enero, deberían salir como máximo el 21 de febrero. A nosotros, en vez de tardarnos un mes, nos tardaron 3 semanas, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, pues que lo lógico sería que a vosotros también os tarde 3 semanas en salir. Una vez que ya han salido estas notas provisionales, se abre un plazo de reclamación, ¿vale? No me acuerdo en qué días fue porque gracias a Dios yo no tuve que reclamar nada. Hubo mucha gente que sí, ¿vale? Mucha gente que la media, por lo que sea, su certificado académico no había sido bien entregado, no lo habían contado y demás, y de repente la media les salía un 5, ¿vale? Cuando realmente a lo mejor su media era un 8,2. Pues eso puede variar muchos puestos en el MIR, ¿vale? Entonces, a la hora de mirar eso, de verdad que yo no encontraba mucha información por esto, pero cuando salgan las listas, no os fijéis simplemente en vuestro puesto, vuestras acertadas, no sé qué, que os cuadren, sino fijaros también en la media, ¿vale? Porque hay mucha gente que luego subía muchísimos puestos por el tema de la media, ¿vale? Por estar mal puesta la media o que se les había puesto un 5 o lo que sea. Y para eso está el plazo de reclamación.
Después hay otro momento clave en el POSMIR que son las jornadas POSMIR que hacen las academias, ¿vale? Yo fui a las jornadas POSMIR que hizo AMIR y que hizo CTO. AMIR en nuestro año las hizo online, ¿vale? Entonces, pues eran mini vídeos que, bueno, eran en directo, ¿vale? Pero era online, entonces pues tenía uno y te contaba sobre tal especialidad, sobre no sé qué, sobre no sé cuántos. Entonces eran mini charlitas, ¿vale? Que aquí lo tengo puesto, que en nuestro caso fueron el 4 y el 5 de marzo. ¿Vale? En nuestro caso estas salieron, o sea, estas jornadas, tanto las de AMIR como las de CTO, que fueron el 8 y el 9 de marzo, ¿vale? Fueron en momentos en los que todavía no teníamos ese resultado definitivo, con el número definitivo, que ya os digo que puede variar. A mí me empeoró el número 23 puestos desde el listado provisional hasta el listado definitivo, ¿vale? Entonces, pues para que sepáis que puede cambiar, en mi caso 23 puestos pues me daban completamente igual, porque con mi número me daba de sobra para la especialidad que yo quería hacer en el sitio que yo quería hacerlo, pero es verdad que a lo mejor para otra persona esos puestos son puestos importantes que a lo mejor incluso le dejan fuera de la especialidad, ¿vale? Entonces ya os digo que por eso es un momento que aquí ya estamos en marzo, ¿vale? Y ya os digo, si habréis hecho el examen en enero, estaríamos ya en marzo y todavía hay incertidumbre, ¿vale? Entonces, bueno, luego, en nuestro caso, las notas definitivas, el 9 de marzo por la noche, ¿vale? Que yo me acuerdo que estaba saliendo de las jornadas de CTO, porque en las jornadas de CTO fueron presenciales y también, o sea, te apuntabas como a diferentes charlas, porque claro, algunas te coincidían, y luego era muy guay porque también había una fiesta con un catering, con no sé qué. Entonces yo me acuerdo que salí de esa fiesta y, o estando en la fiesta, algo así, vamos, algo en torno al momento de la fiesta, como a las 11 de la noche, empecé a recibir un montón de mensajes de Inés, que ya están los puestos definitivos, que están los puestos, no sé qué, y yo no encontraba el PDF por ningún lado, ni el PDF se podía descargar ni nada, pero sí que es cierto que esa noche del 9 de marzo, si te metías en el apartado personal de la web del ministerio con tu certificado digital y demás, podías ver cuál era tu puesto definitivo, ¿vale? Yo os digo que ya yo no lo vi hasta llegar a casa porque, claro, o sea, no podía verlo porque no tenía el certificado digital en el móvil, ¿vale? Pero salió esa noche y fue al día siguiente, ¿vale? El día 10 de marzo, cuando se publicó el famoso PDF con los resultados definitivos, que es verdad que en mi caso ya coincidía con lo que había visto la noche anterior, un poco de Strangis, ¿vale? O sea, hay gente que se mete todo el rato en el apartado este personal y está todo el rato recargando, porque es verdad que muchas veces en el apartado personal sale antes la información de que se publique el PDF completo, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, haciendo el examen MIR el 29 de enero, tuvimos el resultado definitivo final el día 10 de marzo, ¿vale? El día 10 de marzo ya sabíamos nuestro número, que no se iba a mover por nada del mundo. Entonces, vosotros que lo hacéis el día 21, pues lo esperable sería que, pues eso, entre el 1-3 de marzo, 1-7 de marzo, ¿vale? Tengáis ya absolutamente todo, ¿vale? Luego, otro momento importante de esto es el tema de la simulación de plazas. Una vez que todo el mundo ya tiene su número, llega el momento de elegir especialidad, elegir hospital, y entonces aquí se abren las webs de simulación de plazas, ¿vale? Para simulación de plazas hay una web que no sé si estará este año, que lo hacían unos que, bueno, ya son resis de manera altruista, que se llama Tu Plaza FSE, ¿vale? Todo esto yo os intentaré dejar los links abajo y ahora os digo que os voy a explicar todo más en detalle, ¿vale? Entonces, en Tu Plaza FSE, cada persona se registra, ¿vale? Y pone cuál es su número. Entonces, luego voy a entrar en detalle en esto, ¿vale? Pero para que no os fiéis al 100%, o sea, es verdad que dicen que está muy bien, pero hay cosas que muchas veces no cuadran. ¿Por qué? Porque tú te registras y pones mi nombre es no sé quién y mi número del MIR es el 238, pero lo puede meter yo, lo puede meter tu tía, ¿vale? O sea, no hay como algo que realmente te verifique, aunque luego como empezaron a hacerse un montón de cosas duplicadas, de no sé qué, sí que hicieron una cosa como de verificar identidad, pero bueno. Es verdad que ya ese era como yo creo el primer fallito que tenía, y luego el segundo fallo que tiene, yo creo, a la hora de simular las plazas y que mucha gente luego se cabreaba de no me lo puedo creer, no sé qué, o sea, es que tú ahí pones cuál crees tú que va a ser tu lista, ¿vale? Entonces tú a lo mejor pones, imaginaos yo, pues familia en La Paz, de segunda familia en el Clínico, y imaginaos que de tercera pongo familia en Getafe, y luego llega el día de verdad y yo digo, uy, familia en Getafe, ¿para qué he puesto esto? Si prefiero familia en Alcorcón, y lo cambio, ¿vale? Entonces a lo mejor hay una plaza que mi número es mejor que el de otra persona y interpreta que se la quito, ¿vale? Que no me da mi primera ni mi segunda opción y le quito la tercera, y luego de repente
pues resulta que yo he puesto otra lista diferente en el ministerio, ¿vale? Entonces esto es lo malo que podía pasar, que había gente que el primer día que esto se podía hacer cogía ya y metía las plazas, ¿vale? Que fue como por abril, entonces la gente ya metía de repente unas plazas que luego de repente se daba cuenta 2 semanas después de que no quería ni siquiera esa especialidad o que prefería moverse de ciudad o lo que sea y no lo actualizaba, ¿vale? Entonces pues la gente a lo mejor tenía esperanzas en una plaza y no la conseguía, o al revés, o sea, hubo gente que dijo, bueno, yo lo voy a poner de todas formas, pero ya estoy perdidísima porque me pone que tengo 8 personas por delante de mí para ocupar esta plaza, y de repente llegaban el día del ministerio y se la daban, ¿vale? O sea, con tu plaza FSE pueden pasar estas cosas. De todas formas, yo os grabé un poco cómo fue la evolución de tu plaza FSE, no lo llegué a subir porque creo que no tenía sentido subirlo en ese momento, o sea, yo creo que tiene más sentido que os lo suba a vosotros ahora para que veáis cómo funciona, cómo es, porque es verdad que hay gente que le costaba entenderlo. Pero vamos, o sea, es un trabajazo el que hacen los de tu plaza FSE y me parece que ayuda muchísimo, pero es verdad que si estás muy al límite puede darte falsas esperanzas o al revés, que te lo hayas creído y de repente resulta que no la tengas. O bueno, creo que lo que acabo de decir es lo mismo. Pero bueno, me habéis entendido. Y luego la otra cosa que hay para simulación de plaza, que es verdad que es más rollo, que la gente no lo entiende y demás, aunque he de decir que es una cosa buena que tiene el ministerio, ¿vale? Y es una plataforma que tiene el ministerio que se llama Simule, ¿vale? Tengo un tutorial ya en YouTube sobre esta plataforma. El año pasado, no sé por qué, nadie entendía la plataforma, la gente pensaba que era horrible, y yo creo que realmente esta plataforma es lo más fiable, porque esa plataforma es una plataforma de simulación con aquellas solicitudes ya enviadas y firmadas electrónicamente al ministerio, es decir, ya tienes lo real que ha contestado cada persona que va a elegir, ¿vale? Entonces es verdad que viene muy bien. Y aquí es lo que os decía, bueno del ministerio, es que traía unos tutoriales que yo los vi y me enteré súper bien, ¿vale? Pero es verdad que mucha gente no lo entendió y por eso pues hice el tutorial, yo también pues un poco enseñándolos las diferentes cosas, ¿vale? Para que pudieseis ver y entender un poco cómo funciona. Entonces sí que es verdad que como todo lo del ministerio tampoco es que vaya genial y también dependes de que la gente haya enviado su listado, pero sí que es cierto que yo creo que el día de antes prácticamente todo el mundo ha enviado el listado, y si no tú lo puedes ver, o sea, si los turnos son de 400, la plataforma te dice lo han metido 388 personas, entonces tú dices, vale, pues habría, yo que sé, 12 personas que quizá me quiten el puesto, o yo como voy por delante no me importa, ¿sabes? O sea, como que te sirve un poco para orientarte, y eso, ya no me enrollo más porque ahí lo tengo todo. Y luego ya el último paso del POSMIR, el que todos deseamos, es la elección de plaza, que bueno, en nuestro año se hizo también en turnos de 400, luego en los últimos números se iban aumentando, no sé si de 600, de 800, ¿vale? Como que iban aumentando, pero para que os hagáis una idea, el plazo para empezar a elaborar tu lista se abrió el 21 de abril y los primeros del 1 al 400 empezaron eligiendo el 29 de abril, ¿vale? Y la elección es súper lenta, o sea, la elección duró desde el 29 de abril hasta el 20 de mayo. ¿Vale? Eso también es importante que lo sepáis. Los últimos eligen a nada, ¿vale? O sea, el 20 de mayo es el último día que eligen las últimas plazas y el 30 de mayo ya nos estábamos incorporando en el hospital. O sea, había una diferencia de simplemente 10 días, ¿vale? Entonces, la gente que se quedaba muy para el final, pues a lo mejor de repente no sabía ni en qué ciudad iba a acabar y tenía 10 días para conseguir una casa, ¿vale? Entonces, también que contéis un poco con esto, ¿vale? Con que el proceso de elección, aunque ya veis que las notas definitivas las tuvimos el 10 de marzo, no era hasta el 29 de abril, ¿vale? O sea, más de un mes después cuando empieza la elección. Por eso os digo que el POSMIR es horrible, ¿vale? Porque vais viendo que va todo súper lento, es todo mucha incertidumbre. Cuando por fin tienes ya tu número, resulta que tiene que pasar más de un mes hasta que sabes tu plaza, ¿vale? Entonces es verdad que son momentos como de bastante estrés, ¿vale? Y bueno, sí que es cierto que yo de esto no tenía ni idea, o sea, a ratos pensaba que ciertas cosas iban más lentas y que otras cosas iban mucho más rápidas, ¿vale? Entonces os dejo aquí un poco esta pequeña intro, ¿vale? Pequeña, que ya ha durado como más que un vídeo, contándoos un poco las diferentes fechas para que os hagáis eso un poco a la idea. Ahora voy a entrar a hablar de cada una de las cosas, ¿vale? Del MIR pues ya no voy a hablar más, ya he hablado en muchísimos vídeos, algunos quizá todavía no lo habéis hecho, si no lo habéis hecho, mucho ánimo, ¿vale? Esto sí que os lo digo, que confiéis en vosotros, que vayáis relajados y ya está, que al final pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Y ahora vamos a ir ya a la siguiente parte, que es la parte de meter la plantilla.
¿Vale? Como os he dicho antes, la plantilla se puede meter desde el día siguiente y lo podéis meter en las plataformas de las 4 academias, ¿vale? ProMir para mí es la más completa de las plataformas del PostMir, ¿vale? Por un montón de motivos que os contaré ahora, que os van a venir muy bien para todo, para el principio y también para luego el tema de elegir la plaza y demás, ¿vale? Pero no es una página web, sino que es una aplicación que se llama PostMir, ¿vale? Entonces esta aplicación, desde que hagáis el MIR, os la podéis descargar, ¿vale? Y os va a pedir que os registréis, ¿vale? Entonces os tenéis que registrar con el DNI o el documento que utilicéis para presentaros al MIR. Solo se pueden registrar, esto es algo muy positivo, solo se pueden registrar personas que se hayan presentado al examen MIR. Si tu DNI no está en el listado, pues no te va a dejar registrarte, ¿vale? Y lo bueno que tiene la aplicación es que tú metes tu plantilla, ¿vale? Que vais a ver que en todas las plataformas se mete igual. Algo muy positivo para mí era que como era una app del móvil, lo hacías con el móvil y era mucho más rápido que a veces con el ordenador, ¿vale? Entonces, metes tu plantilla y algo muy positivo que tiene la aplicación que no tienen el resto es que cuando tú le das a corregir te dice, has tenido 115 netas, ¿vale? Y has tenido no sé cuántos aciertos, no sé cuántos fallos, no sé cuántas en blanco. Y eso es lo que te dicen todas las plataformas, ¿vale? Y luego te estima X número, ¿vale? Es verdad que de estimaciones, luego os hablaré de cuál es mejor y tal, pero bueno, nos olvidamos de las estimaciones por ahora. Lo que tú haces al meter la plantilla, normalmente te dan simplemente eso, netas, aciertos, blancos y fallos. La aplicación de ProMir no solo te permite eso, sino que te permite hacer clic en cada una de las preguntas, que bueno, si fallas la pregunta se te pone en rojo, si la aciertas se te pone en verde y tal. Entonces tú tienes un panel, ¿vale? Que te pone aquí 1, 2, 3, 4 con todas las preguntas MIR y tú ves la 2 en rojo. Entonces tú le puedes dar y la aplicación te saca la pregunta MIR real con las respuestas que había y que tú has marcado la 1 y aparece como marcada como rojo que lo has tenido mal y la respuesta correcta era, por ejemplo, la 3, ¿vale? Eso es algo súper útil porque no tienes que estar con tu plantilla mirando a ver, yéndote a la web del ministerio, que bueno, en ese momento no habría salido la plantilla del ministerio, pero bueno, sin saber qué, ¿vale? O sea, el resto de academias, de repente te ponen las netas que has tenido, los aciertos, los fallos, no sé qué, y no sabes ni qué preguntas has acertado ni cuáles has fallado, ¿vale? Y como no hay plantilla del ministerio, pues ya te agobias, no sabes si esta pregunta la acertaste, si la fallaste o tal. La aplicación de PostMir, ya os digo que te puedes meter en cada una de las preguntas y ver qué has contestado tú y cuál es la respuesta que proponen los profesores de ProMir, ¿vale? Porque ya os digo que esa noche, pues los profesores de todas las academias se quedan haciendo el examen MIR, lo corrigen y demás. Luego está la de CTO, la de AMIR y la de MIR Asturias, ¿vale? Tienen una plataforma específica que no es la plataforma de la academia, sino es una plataforma a la que puede acceder cualquier opositor que se haya presentado al examen y ahí, ya lo que os digo, tú metes tu plantilla, eliges la versión y luego te va a poner aciertos, netas, fallos y en blanco, pero no vas a saber ni qué preguntas has tenido bien, ni cuáles has tenido mal, ni qué había que marcar, ni nada. Vais a ver que es un poco estresante al principio porque cuando hagáis esto os van a variar mucho las netas, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo entre Amir y... Es que bueno, tengo los vídeos subidos, pero como que entre Amir y CTO, por ejemplo, me variaban 6 netas, entre tal me variaban 7, ¿sabes? O sea, como ya os digo que el resto de academias no os deja acceder a ver qué han contestado los profesores, pues muchas veces eso no sabes ni dónde está la discordancia, ni qué has contestado tú, ni nada, ¿vale? Entonces, en la de ProMir sí que vas a tener eso. Y luego os salen las estimaciones, ¿vale? Tanto en ProMir como en AMIR como en MIR Asturias, si no me equivoco también, te dan un número exacto. Te dicen tu número va a ser el 3288. ¿Vale? Pero CTO te da un rango, ¿vale? CTO te dice tu número, si va a ser el 3200, pues te dice va a estar entre el 2800 y el 3400 y yo creo que va a ser el 3200, ¿vale? Entonces se supone que entre ese rango vas a estar 100%, ¿vale? Y luego ellos te estiman un número fijo. Estas estimaciones pueden ir variando y si lo metes tú el primero, pues puede que de repente parezca que tu examen ha sido el mejor o que ha sido el peor y luego lo empieza a meter más gente y ya sabéis, pues a más N, pues al final más reales son los resultados. En mi caso, la que peor me estimó con mucha diferencia desde el principio fue AMIR, ¿vale? Y durante todo el tiempo, aunque la gente metía cada vez más exámenes, o sea, me estimó súper mal, ¿vale? Con una diferencia de 3000 puestos a lo que yo tenía realmente, ¿vale? O sea, para mí la plataforma de AMIR estimando súper mal, ¿vale? Entonces ya os diré que hay otras cosas para las que sí que yo creo que estaba bien, pero vamos, para el tema de estimaciones a mí desde luego no me gustó nada, ¿vale? Aunque me imagino que depende de dónde estés en la parte de la campana de Gauss, estima mejor o estima peor, pero ya os digo que a mí fue la que más se equivocó, incluso horas antes de salir las notas, ya os digo que tenía 3000 puestos de diferencia,
¿vale? Después, Promir fue la siguiente que más se alejó, ¿vale? O sea, Promir se alejó como unos 1000 puestos, más o menos 1200 puestos de lo que era yo, pero yo os digo que no os fijéis en meter en X plataforma porque os estime mejor, sino que de verdad que yo lo metería en las 4 plataformas, y eso, la aplicación de Promir yo creo que viene muy muy bien para ver exactamente qué has contestado, que es algo que en esta parte tiene diferente, y ya vais a ver que en el resto de cosas también es como mejor que otras plataformas. Luego, la de CTO sí que es cierto que es la plataforma donde por algún motivo lo acaba metiendo más gente. Yo personalmente creo que es que deberíamos meterlo todos en todas, ¿vale? Porque así no solo te ayudas a ti, sino que ayudas a los demás, y es verdad que sobre todo al principio hay gente que no quiere meter la plantilla, o sea, es totalmente respetable, es normal que tengáis miedo. Yo tengo un vídeo que vale, que os lo dejaré por aquí, de yo metiendo la plantilla, o sea, estás súper nervioso, no sabes qué has sacado, qué sensaciones tienes, ya os digo que prácticamente todo el mundo sale con muy malas sensaciones. Entonces es que en verdad que es un momento que da miedo, pero yo personalmente necesitaba enfrentarme desde ya, ¿vale? Entonces sí que es cierto que lo metí al día siguiente como a las 12 y pico, a la 1 o algo así, y no lo metí a primerísima hora porque estaba dormida, ¿vale? ¿Por qué? Porque la noche anterior, algo que os digo también muy guay de CTO, hay un profesor que, los que seáis de CTO, pues me diréis, creo que se llama Felipe, que es de cardio, o no sé si se llama Felipe, a lo mejor me lo estoy inventando, pero bueno, yo vi que cuando salimos del MIR, este hombre por la noche, tipo a las 11, las 12 de la noche, empezó a tuitear las preguntas de cardio de, vale, la respuesta era esta, no sé qué. Entonces yo me empecé a viciar a eso, pero es que literalmente iba publicando a lo mejor una pregunta por hora. Entonces yo me acuerdo que estaba súper nerviosa, y luego empecé a motivarme porque yo cardio era una asignatura que llevaba fatal, que si veis mis blogs de antes del MIR, pues decías, es que no me la he mirado, no sé qué, y entonces empecé a ver que estaba acertando preguntas, entonces como que me enganchó esos tweets, ¿vale? Y yo no podía parar de leer Twitter, ¿vale? Hay gente que desconecta muchísimo del móvil, que pasa de todo, que no quiere saber nada. Yo soy de esas personas que necesitaba saberlo, entonces me tiré hasta las 6 de la mañana, que se me apagó el móvil, y como estaba durmiendo también, y estaba ahí mi novio y tal, no sé qué, y no quería despertarle buscando el cargador, pues dije, mira, pues se me ha apagado el móvil, me he quedado sin batería, pues ya está, me duermo hasta el día siguiente. Entonces ya me dormí, ya os digo, recién levantada, tenía muchísimo miedo, no quería meter la plantilla, pero sabía que me iba a venir mucho mejor, y al final la metí, ¿vale? Entonces al principio las estimaciones, ya os digo que en ese sentido pueden ir cambiando, pero yo personalmente las metería en todas, ¿vale? Sí que es cierto que ya os digo que 100%, si no queréis meterlo en todos, yo lo metería en CTO porque es donde más gente lo mete. Yo creo que está súper bien la plataforma que tienen, con el rango que te dan, te hacen un montón de análisis también de diferentes cosas, entonces yo en eso la metería en CTO, sobre todo para el tema de la estimación como tal, y en la de Promir para el tema de ver qué había que contestar en cada una de las preguntas, ¿vale? Luego ya llega el momento en el que salen las plantillas oficiales del ministerio, ¿vale? Inicialmente sale la plantilla provisional, y entonces ya vais a ver que todas las plataformas, si lo habéis metido en las 4, de repente en todas tienes las mismas netas, entonces a lo mejor te cambia la estimación de puestos, porque ya os digo que muchas no cuadran los profesores. En Promir vas a seguir pudiendo ver, te va a avisar de la aplicación automáticamente de ya se ha actualizado la plantilla del ministerio, y te vas a poder seguir metiendo en cada una de las preguntas y viendo qué ha dicho el ministerio y qué has puesto tú, ¿vale? Eso yo creo que ya os digo que está súper súper bien. ¿Por qué? Porque en el resto de plataformas te va a seguir sin decir nada, o sea, simplemente te va a decir tu total de netas, aciertos, blancos y fallos. Entonces tú vas a tener que imprimirte o tener delante en la pantalla la plantilla del ministerio, que va a poner 1, 3, 2, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y te va a poner ahí un montón de cosas que te haces un lío, y vas a tener que estar con tu examen delante y corrigiéndolo y diciendo, ay, pues esta era esta, pues no, pues ahora esta la quiero impugnar, pues no sé qué, mientras que en Promir te lo da todo hecho, ¿vale? Automáticamente. Entonces yo creo que por eso la plataforma, o sea, la aplicación de Promir merece 100% la pena descargárselo, porque es que si no, o sea, es un lío, ¿vale? Y entonces ya en este momento donde ya sale la plantilla provisional es cuando se abre el plazo de impugnaciones, ¿vale? Importante, para las impugnaciones hace falta lo mismo con lo que accedáis siempre, el certificado digital, la clave permanente o lo que sea. Yo, por ejemplo, no me había dado cuenta que el certificado digital me había caducado, entré en pánico total, en vez de hacer las impugnaciones el primer día, dije, venga, pues me lo dejo un poco para tal, y de repente me di cuenta de que no tenía certificado digital, que estaba caducado, y si antes de que se caduque el certificado lo renuevas, es simplemente hacer clic en un botón y se renueva automáticamente para otra vez, ¿vale? Otros años. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no tenía ni idea de eso, no sabía ni que se me caducaba, y de repente me encontré con el certificado caducado, que había que volver a hacer todos los papeles, que si conseguir cita, no sé qué, y al final me fui al ayuntamiento del pueblo, yo llorándoles, por favor, que es el examen de mi vida y necesito impugnarlo, no sé qué. Si os pasa cualquier cosa de esta y al final no podéis impugnarlo, tampoco os preocupéis, porque ya os digo que el tema de las impugnaciones, yo personalmente sí que lo hice,
¿vale? Hay gente que a estas alturas no había todavía ni metido su plantilla, o sea, os recuerdo que esto era como una semana después del MIR, mucha gente no había querido meter su plantilla. Lo malo de no meter la plantilla es que luego no puedes hacer impugnaciones, ¿vale? Sí que es cierto que ya os digo que yo creo que uno hace las impugnaciones y el ministerio tampoco nos hace mucho caso, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se hace todo el tema de las impugnaciones? A mí para las impugnaciones me gustaba bastante el foro que tenía CTO y el foro que tenía MIR también estaba bastante bien. Entonces es simplemente alguien coge y dice: yo propongo la 5 de la versión 0 para impugnar porque la imagen estaba mal y no sé qué, no sé cuántos, y esta es la bibliografía que dice que esta imagen no corresponde a tal. Entonces, a los primeros momentos, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando ya van a empezar las impugnaciones, que es desde que sale la plantilla, el mismo día 1, la gente empieza a proponer en estos foros, en estas cosas, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, yo lo que os recomiendo después de haber pasado por ello es que os esperéis, porque en todo, ¿vale? Ya sea en la de Promir pasa igual, ¿vale? Tú lo tienes ahí en la plataforma y la gente puede ir poniendo sus comentarios y cada uno da su opinión. Obviamente los que la han acertado no quieren que se impugne, los otros sí, entonces vais a ver que hay como millones de cosas, entonces muchas veces te va a generar un lío y demás, pero si os esperáis un poquito, los profesores empiezan a contestar. Entonces a lo mejor hay una que todo el mundo está poniendo: no, esa no es impugnable, no sé qué, esa no sé cuántos, porque resulta que casi todo el mundo lo tiene bien y de repente ves que el profesor responde de: no, pues sí que es impugnable y esta es la bibliografía y tal y cual, ¿vale? Entonces, bueno, es que estoy grabando ahora con el otro móvil, no he caído en eso, pero bueno, yo lo que hice fue, cuando salieron todo el tema de lo de las impugnaciones y tal, que había que empezar a hacerlas, yo hablé con una de mis amigas que también se había presentado y nos pusimos a ver cuáles eran las que proponían para impugnar, sobre todo en CTO venía muy facilito, entonces yo me lo iba mirando tal, no sé qué, entonces mirábamos después con nuestro propio examen, ¿vale? Yo miraba en la plataforma de Promir de, vale, están proponiendo la 62, la 47, la 3, la 82, la 105. Y entonces yo miraba que en la de Promir, ya os digo que es muy fácil porque tú lo ves rojo, verde, lo que sea, ¿vale? Entonces yo las miraba y las que nosotras teníamos en común nos encargábamos como de buscar la bibliografía, entonces nos hicimos un grupo entre nosotras dos de WhatsApp, ¿vale? Y por ahí pasábamos, pues la pregunta 67, esto es el comentario que hay que poner y esto es la bibliografía. ¿Por qué? Porque cuando luego te metes en la plataforma del ministerio para hacer las impugnaciones, lo que te pide es un breve texto, que pongas el número de pregunta de la versión 0, creo que siempre hay que ponerlo de la versión 0, y que pongas un breve texto diciendo por qué la quieres impugnar y luego que adjuntes el documento de la bibliografía, ¿vale? Entonces muchas veces la gente sube 8 documentos y pues yo lo que hice fue unirlos todos en un PDF y tal, pero ya os digo que esto yo os recomiendo que os esperéis a que los profesores hayan contestado y a que tengáis claro. Y eso, que no solo miréis una, ¿vale? Porque a lo mejor tú de repente miras solo la plataforma de CTO y CTO te ha dicho impugnar 3 preguntas y tú resulta que las 3 las tienes bien y dices: pues ya no impugno nada. Pero a lo mejor te metes en Mira Asturias y han impugnado una que CTO había dicho que no era impugnable, pero de repente el profesor de Mira Asturias dice que sí. Pues el profesor de Mira Asturias sabe exactamente lo mismo que el de CTO, lo mismo que el de Promir y lo mismo que el de Amir. Entonces, todas las que tengáis mal y que alguien proponga que se pueden impugnar, intentadlo. Que el profesor dice que no, pero tú igualmente tienes muy clara la bibliografía, pues tú lo pones ahí para impugnar, ¿vale? Y lo podéis hacer también así, ¿vale? Pero ya os digo que es a nivel personal, o sea, las academias te van a ayudar, en la aplicación de Promir, por ejemplo, pues te va a salir, en los foros otros te va a salir tal, entonces ellos te ayudan, pero tú a nivel personal tienes que meterte en la sede esta personal, el área personal del ministerio y darle al apartado de impugnaciones e impugnar las preguntas una a una. ¿Vale? Luego llega el momento en el que sale ya la plantilla definitiva. Con la plantilla definitiva otra vez se te volverán a actualizar todas las páginas y seguimos igual. Promir va a ser la única que tú vas a poder ver las preguntas con lo que tú has marcado y tal, en colorinchis y todo muy mono. En el resto solo te van a dar el total, ¿vale? Eso sigue siendo así. A medida que van pasando los días vais a ir viendo cómo se va animando la cosa. Yo la verdad os recomendaría, así como recomendación, que os metáis una vez a la semana o lo que sea, ¿vale? Que no hace falta estar todo el día metido. La realidad es que yo estaba todo el día metida, ¿vale? O sea, todo el rato refrescaba. Yo sobre todo me metía a refrescar para el tema del puesto en CTO, porque ya os digo que me gustaba bastante cómo daban lo del rango, yo veía que tenía pinta de que al final era más fiable por eso, porque te dan un rango, tal, no sé qué. Yo iba todo el rato recargando y digo, 2 personas más lo han metido, 3 personas, 5 personas y he mejorado, o lo han metido 10 personas más y he empeorado, lo que sea, ¿vale? O sea, yo estaba todo el rato viéndolo y eso, lo que te empeoraba o te mejoraba la estimación, a lo mejor era 1, 2 puestos, 5 puestos, ¿vale? Pero, o sea, yo de verdad que estaba muy obsesionada con mirarlo todo el rato. Yo me acuerdo que le hacía capturas, le mandaba a mi padre, no sé qué, yo, madre mía, pero es que yo además no me lo creía, ¿vale? Porque por el tipo de preparación que yo había tenido y todo, o sea, a mí me daba miedo porque Amir, que me estimaba un 8000, a ratos, y yo decía, o sea, Amir me está estimando un 8000
y CTO me está estimando un 4.000 alto, 5.000 bajo, ¿vale? Yo decía, es que hay tanta diferencia, yo como me esté creyendo que vaya a tener un 5.000 y luego resulta que tengo un 8.000 y que no me da para quedarme en Madrid, entonces, aunque yo lo veía mucho más claro en CTO, ya os digo que a mí me rayaba tanto que hubiese tanta diferencia con Amir, que realmente lo habían metido muchas personas, ¿vale? Que bueno, al final ya os digo que cuando salieron las notas provisionales, el número exactito que daba CTO se había equivocado 14 puestos, ¿vale? O sea, muy poquito, era súper fiable. Luego, Mir Asturias era la siguiente que más cerca se había quedado junto con Gangas Mir, ¿vale? Porque yo creo que Mir Asturias y Gangas Mir es lo mismo, la verdad. Y eso se me había quedado 300 y pico puestos de diferencia, para peor me estimaba Mir Asturias de lo que fue realmente. Y luego la siguiente que se había quedado era Promir, que como os digo eran más o menos 1.000 puestos de diferencia, y luego Amir, que se quedó a 2.000 y pico puestos de diferencia, ¿vale? Entonces ya os digo que yo creo que la que más se acercaba al estimar era CTO, pero yo os digo que la meterían todas, o si no, desde luego en CTO y en Promir por estas ventajas que os he dicho, ¿vale? Y después de todo esto ya viene, pues eso, cuando ya salen las notas, todo el tema de reclamaciones y demás, que bueno, yo no tuve que reclamar, me imagino que si tenéis cualquier problema podéis preguntarle a las academias y digo yo que os ayudarán después de la pasta que nos dejamos en ellas. Y luego ya viene el momento en el que empiezas a dudar de absolutamente todo, ya tienes tu número, pero no sabes ni para qué te sirve ese número, ni en qué hospitales podrías entrar, ni en qué especialidades. A lo mejor te ha salido mucho mejor de lo que esperabas y de repente te planteas especialidades que ya habías dado por perdidas, o al revés, te sale fatal y dices, madre mía, y ahora a mí con este número, si yo tenía clarísimo que quería derma y no se me ocurría otra cosa, y ahora qué especialidades me da, ¿vale? Entonces, aquí empieza a ser un lío horrible, ¿vale? Y aquí os vuelvo a recomendar la aplicación de Promir. ¿Por qué? Porque la aplicación de Promir tiene una cosa que ya os lo he contado en muchos vídeos, ¿vale? Que bueno, luego me acordé que grabé un vídeo antes de hacer mi MIR, en plan, 2 años antes, había grabado un vídeo de usando la plataforma de Promir, que yo cuando me la enseñaron dije, o sea, cuando llegue el momento del MIR, y además antes de hacer el MIR digo, lo necesito, quiero saber esto, ¿vale? Porque en la plataforma de Promir tú eliges una especialidad, por ejemplo, yo que quería hacer familia, pues tú eliges familia y puedes elegir una o varias comunidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eliges familia en Madrid, ¿vale? Que era lo que yo quería hacer. Entonces, tú te metes y familia, por ejemplo, esto yo creo que viene muy, muy bien para especialidades que haya muchas plazas o también pocas, ¿vale? Por lo que os voy a explicar. ¿Por qué? Porque familia, a lo mejor en mi hospital, por ejemplo, tenía 18 plazas, ¿vale? 18 plazas son un montón de plazas y a lo mejor tú veías el año anterior y te ponía en el resto de páginas o en el ministerio tal, te ponía, se ha acabado en el número 7.500. Entonces yo decía, vale, pues con mi número teóricamente me da de sobra, pero no me queda muy claro, ¿vale? ¿Esto para qué os va a ser también muy útil? Especialidades en las que haya una plaza, ¿vale? O sea, hay sitios que hay una plaza de reumatología en el hospital de no sé cuántos y te pone, se ha acabado en un 503, pero es que solo hay una plaza, ¿vale? Entonces, a lo mejor de repente este año resulta que no se coge hasta el 2.800, ¿vale? O cualquier cosa así, o que hay 3 plazas y te pone, se ha acabado en el 100, pues tú sabes que se ha acabado en el 100, pero no sabes qué número tenían esas 3 personas que lo cogieron. En la plataforma de Promir te salen los últimos 3 años todos los puestos, ¿vale? De todo el mundo que cogió esa plaza. Entonces, si por ejemplo hay una que tiene 3 y a ti te dice que se ha acabado en el 102, tú puedes ver que ese año lo cogieron el 2, el 3 y el 102. Y dices, joder, a lo mejor se acabó tan rápido porque justo lo cogieron el 2 y el 3, ¿vale? Y de repente te vas al año anterior y ves que el año anterior se acabó en un 600, pero fue porque la primera plaza no la cogieron hasta el 280. La segunda plaza la cogieron el 300 y la siguiente el 600 o lo que sea, ¿vale? Entonces eso te ayuda un poco a ver las tendencias, ¿vale? También hay ciertas especialidades que vas viendo que de repente, por lo que sea, en ese hospital lo ha dejado de coger la gente o la gente lo está cogiendo mucho más tarde, o dices, ay, qué bien, he visto que necesito un 4.000 y resulta que es el único año, que el resto de años siempre ha hecho falta un 1.000, ¿vale? Pues entonces a lo mejor te ayuda un poco a tomar un poco más de decisiones, ¿vale? Y esto lo mismo, la única aplicación que te dice todos los puestos, incluso si tienes 18 plazas, 20, 25, las que tenga te pone los 25 números con los que se han cogido en los 3 últimos años, ¿vale? Y eso realmente yo creo que también está bastante bien, y luego también te sirve porque ya sabéis que hay especialidades que aumentan, ¿vale? El número de plazas. Entonces, si una especialidad siempre ha tenido 2 y tú no sabías que en ese hospital esa especialidad solo tenía 2 plazas, de repente este año tiene 3, pues te lo va a poner en plan, como hay una plaza extra, entonces tú sabes que es más probable que dure más esa especialidad en ese hospital porque hay una plaza extra, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas yo creo que la aplicación de Promir te las hace
bastante fáciles. Y luego, aparte de esto, pues todas las academias, ya os digo que os ofrecen ayuda de la forma que sea, ¿vale? Promir, por ejemplo, en la aplicación también tiene unos vídeos de consejos para elegir especialidad, de no sé qué, de no sé cuántos. Luego está, como lo que os dije, de CTO, que presencialmente organizan estas jornadas, que también se podían seguir de forma online. Había unas plazas limitadas para presencial y ya os digo que estaba muy guay, te ibas ahí a pasar 2 días. Yo me lo pasé súper bien, conocí a un montón de gente que además, pues de todo, del canal, súper guay, la verdad. Entonces, bueno, pues al final, bueno, gente que ahora también son mis coerres, que también les conocí allí, pero bueno, ibas hablando con la gente, también eso te sirve, pues eso, para relacionarte con la gente, ver que la gente está exactamente igual que tú, pues te ayuda un montón a eso. Y luego tienes las mini charlas sobre las especialidades, que yo, por ejemplo, ahí me metí en charlas de especialidades que no tenía ni idea y que yo que sé que me impresionaron, ¿vale? Entonces sí que os recomiendo eso, que no os cerréis a una especialidad, que os pongáis a mirar todo, ¿vale? O sea, no pasa nada por informarse, y hay especialidades de las que sinceramente no tenemos ni idea, tipo alergología, análisis clínicos, farma, medicina del trabajo. O sea, son especialidades que a lo mejor no sabemos lo que abarcan y que realmente hay mucha gente que las descubrió y que las acabó cogiendo por haberse metido a estas charlas, ¿vale? Y luego, pues lo que os digo, Amir ahora ya no sé si hará algo presencial, porque por ejemplo las clases sí que las han vuelto a hacer presencial, pero bueno, las jornadas el año pasado fueron online, se seguían a través de YouTube, y también os digo que súper recomendables, porque eran cositas así cortitas y también muy recomendables. Y luego, ya os digo que luego ya viene, cuando uno se está rayando la cabeza con todo esto, ¿vale? Y viene ya el tema de la simulación de plazas, ¿vale? El vídeo de tu plaza FSE ya os he contado un poco antes lo que era, os lo subiré para que podáis verlo. Y lo de simule también os lo he contado, de esta parte ya no me quiero enrollar más porque ya os he contado un poco ventajas, desventajas de cada una de las cosas. Como siempre, si se abre tu plaza FSE hay que agradecerles muchísimo, de verdad, todo lo que hacen. Pero eso, que es que al final estas cosas nunca se saben, nunca te puedes fiar al 100% de la gente, ¿vale? Quizá hay gente que lo mete mal a posta o sin ser a posta, pero tal, o sea, que al final el resumen de este vídeo, que me ha quedado al final larguísimo, es que el Postmir es una época dura, es una época de mucha incertidumbre, muchas dudas. El problema es que hay gente que además a lo mejor tiene las cosas muy claras, pero hay tanto tiempo para pensar, todo es tan lento, ¿vale? Que realmente, o sea, muchas veces acabas volviéndote completamente loca, ¿vale? O loco, ya no sabes, empiezas a dudar. Le pasó, o sea, por ejemplo, había amigos míos que cambiaron en el Postmir 800 veces de especialidad, ¿vale? Y que a día de hoy yo sigo pensando y digo, ¿qué ha elegido esta persona? Digo, pues es que ya tengo un lío, porque ya yo me hacía que iba a ser gine y de repente resulta que no, ¿vale? O sea, que lo digo así un poco de broma, pero que de verdad, o sea, que hubo gente que cambió de especialidad 800 veces, tal. Y bueno, luego entre todo esto de la elección de plazas, no sé qué, no sé cuántos, también está el tema, que no os lo he contado, de visitar hospitales, hablar con residentes y demás, ¿vale? Para hablar con residentes, veis, es que ya sabía yo que se me olvidaba algo. Para hablar con residentes, uy, que viene Lunita, es que la pobre está además con el celo. Vale, hay un grupo de Facebook, ¿vale? Que viene bastante bien. Os voy a poner todo abajo, ¿vale? Os lo voy a poner todo en la descripción, porque hay millones de cosas que ahora no me acuerdo exactamente de los links de las webs y todo eso, ¿vale? Os lo dejo abajo. Pero hay un grupo de residentes en Facebook que tú te puedes unir, y ahí pues la gente lo pone de: hola, yo soy residente de oftalmo en el Hospital de Granada. Si alguien quiere ayuda, no sé qué. Y empiezan a colgar fotos, no sé qué, para que veas cómo son. Y la gente es súper simpática, y ahí puedes encontrar un montón de cosas. Y aparte ahí suelen hacer una cosa que es el contacto de los residentes de los distintos hospitales. Entonces hay gente que de forma pues altruista tal se ofrece y se apunta en ese Excel y pone yo hago familia en La Paz, y sale su nombre y su teléfono, ¿vale? Entonces se ofrecen a que tú les hables y les puedas preguntar absolutamente cualquier cosa. Si queréis ya os hago también otro vídeo de qué cosas yo preguntaría, ¿vale? Una vez que ya he pasado por eso, y sobre todo no he pasado por eso, sino después de haber vivido el primer año de residencia, viendo los compis de otras especialidades, de mi propia especialidad y demás, ¿qué preguntaría yo? ¿Vale? Porque es muy importante que preguntar, y hay muchas cosas que tú no las preguntas y no las puedes dar nunca por hecho, ¿vale? Pues el tema de ¿se libran las guardias o no se libran? Hay muchos hospitales que no se libran las guardias. Yo a día de hoy no cogería ni de casualidad un hospital donde no se libren las guardias, ¿vale? Entonces hay como determinadas cosas que hay que preguntar, del tema de horarios, de no sé qué, de si te pagan extras y no sé cuántos, ¿vale? O sea,
hay muchas cosas después que hay que tener en cuenta, así que ya si queréis os grabo un vídeo sobre eso. Y bueno, ya os digo que me ha quedado un vídeo largo, pensaba que me iba a durar más de 1 hora, al final por suerte, ¿no? Espero no haberos aburrido mucho, que hayan quedado las cosas claras y eso, os intento dejar abajo todos los links de todas las cosas para que estéis un poco menos perdidos. Espero que os haya ayudado y eso, si os ha gustado, me encantaría que me dejaseis un comentario, que a mí eso me ayuda un montón y así también os leo y veo si os ha servido. Y nada, que me dejéis un like y que también si os suscribís sería genial, que al final es hacer solo un clic y a mí pues me ayudáis mucho. Así que nada, un besito y espero que os sirva.